Los estadounidenses desechan más de 20.000 millones de envases de plástico de alimentos cada año. Detrás de cada envase o bandeja usada se esconde un enorme desafío. A menudo están manchados con grasa, salsas e incluso restos de comida. Esto hace que el reciclaje sea mucho más complicado que el de las botellas de plástico o las latas de refresco. Sin embargo, la tecnología moderna está abriendo un camino inesperado hacia adelante. ¿Qué pasaría si esas bandejas, envases y cajas para llevar pudieran renacer y convertirse en algo completamente diferente? Entonces, ¿cómo se desarrolla realmente este proceso de convertir los residuos en recursos? Bienvenidos a un nuevo video. Únete a nosotros y recorre las plantas de reciclaje de Estados Unidos para descubrir el proceso de darle una segunda vida a los envases de plástico para alimentos. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Ahora sí, comencemos. Pocas personas se dan cuenta de que, incluso cuando un recipiente de plástico para alimentos se ha recogido, lavado cuidadosamente y triturado en fragmentos limpios, su viaje de regreso para convertirse en un nuevo recipiente para alimentos es casi imposible. En Estados Unidos, la FDA, Administración de Alimentos y Medicamentos, aplica estándares extremadamente estrictos para cualquier envase que entre en contacto directo con alimentos. El más mínimo riesgo de grasa residual, salsa o microplásticos invisibles puede provocar que se rechace un lote entero de material. Esta barrera de seguridad es la razón por la que el plástico reciclado de los envases de comida para llevar rara vez se utiliza como nuevo envase para alimentos. A diferencia de las latas de aluminio o las botellas de vidrio, que pueden reciclarse infinitamente, estos plásticos se ven obligados a seguir un camino diferente y se transforman en bancos de parque, madera compuesta o fibras de poliéster para la industria textil. En las ciudades de Estados Unidos, los envases de plástico de alimentos de un solo uso suelen terminar su efímero viaje en los contenedores de reciclaje de la acera. Desde allí, camiones especializados, operados por empresas de gestión de residuos, los recogen según un cronograma regular, comprimiendo toneladas de envases en contenedores enormes antes de transportarlos a las estaciones de transferencia. A diferencia de las latas de aluminio o las botellas PET, tereftalato de polietileno, que en muchos estados están respaldadas por sistemas de devolución de depósitos que recompensan a los consumidores por devolverlas, los envases de plástico para alimentos no tienen ese incentivo. Como resultado, la mayoría de la gente los trata como basura común y corriente en lugar de como un recurso valioso, y la tasa de recuperación sigue siendo alarmantemente baja. En algunos municipios, las autoridades excluyen por completo los envases de poliestireno de las listas de reciclaje aceptadas, porque las instalaciones locales simplemente carecen de la tecnología para procesarlos. Incluso para los contenedores, que son técnicamente reciclables, el requisito básico es que deben estar vacíos y relativamente limpios. De lo contrario, se marcan inmediatamente como contaminación y se rechazan tan pronto como llegan a la planta. Montañas de contenedores de plástico de alimentos recién descargados en las instalaciones se introducen rápidamente en cintas transportadoras, lo que marca el inicio del proceso de clasificación. Decenas de trabajadores se alinean a ambos lados de la línea en movimiento, con sus ojos fijos en el flujo interminable de materiales mezclados que pasan. Con un ritmo constante, barren todo lo que no pertenece: latas de metal, bolsas de plástico, trozos de papel e incluso recipientes todavía cubiertos con restos de comida que no se pueden reutilizar. Es una tarea que exige una concentración absoluta, ya que incluso unos pocos elementos perdidos pueden comprometer la calidad de todo un lote. Los envases tipo almeja de poliestireno liviano también suelen retirarse desde el principio, ya que la mayoría de las plantas en los Estados Unidos carecen de la tecnología para procesar este tipo de plástico. Después de repetidas rondas de observación y selección cuidadosa, el flujo de desechos se vuelve gradualmente más limpio y se reduce principalmente a bandejas de PET transparentes y contenedores de PP, polipropileno, blancos, los dos plásticos más valiosos para reciclar. Una vez reunidos los contenedores clasificados, pasan directamente a la etapa de trituración. Un paso crucial que no solo reduce su tamaño, sino que también asegura una limpieza profunda.
Alimentadas por cintas transportadoras hacia la trituradora, docenas de afiladas cuchillas de acero giran a gran velocidad, llenando la sala con un áspero rugido metálico. En cuestión de segundos, las bandejas rígidas aún manchadas de grasa y salsa seca se rompen en innumerables fragmentos, cada uno de apenas 1 pulgada de diámetro. Pero el proceso es más que solo cortar. En el interior del molinillo se integran al sistema chorros de agua caliente y detergentes industriales. A medida que el plástico se rompe, cada superficie expuesta es bombardeada con chorros de agua a presión que eliminan la grasa, los residuos de comida y la suciedad. Algunas instalaciones avanzadas incluso añaden enzimas que descomponen las grasas, eliminando la contaminación persistente en el mismo momento en que aparecen las escamas de plástico. Esta combinación de trituración y lavado simultáneos ahorra energía al tiempo que maximiza la limpieza, ya que cada superficie fresca se frota inmediatamente en el flujo turbulento. Después de salir del molino, la mezcla de escamas de plástico pasa a un tanque de lavado secundario donde los fragmentos livianos flotan y los más pesados se hunden, una forma eficaz de separar tapas, films y contaminantes sobrantes. Finalmente, la corriente se envía a través de centrífugas y secadores potentes. Cuando emergen, los copos de plástico están limpios, secos y uniformes, asemejándose a un lecho de arena plástica brillante bajo las luces. A partir de los fragmentos de plástico triturados, el sistema de clasificación óptica combinado con inteligencia artificial asume un papel crucial, separando cada material con una precisión casi perfecta. A lo largo de la cinta transportadora, un conjunto de cámaras de alta potencia escanea cada escama y analiza el color y las características de la superficie en solo unos pocos milisegundos. Cualquier pieza que no coincida con el estándar general, ya sea PET transparente, PET verde, HDPE, polietileno de alta densidad, blanco o incluso un fragmento suelto de vidrio, madera o cerámica, se marca de inmediato. Luego, potentes chorros de aire disparan con precisión milimétrica, expulsando las partículas no deseadas del flujo. La sofisticación de esta tecnología es casi difícil de creer. Una sola ráfaga de aire puede alcanzar un fragmento que pesa menos de 1/1000 de onza sin alterar los fragmentos circundantes. El rendimiento es igualmente notable. En promedio, un clasificador óptico puede procesar más de 10.000 fragmentos por segundo, logrando tasas de precisión superiores al 95%. Poniéndolo en perspectiva, eso es el equivalente a la producción de cientos de trabajadores, trabajando sin parar, pero aún así incapaces de alcanzar ese nivel de consistencia. Cada momento que pasa, decenas de miles de copos de plástico se separan en corrientes distintas de material. El resultado es un flujo de plástico purificado y uniforme, listo para pasar a fundirse y transformarse en una nueva forma de materia prima. De lo que una vez fue una corriente caótica, la transformación de fragmentos de plástico refinado los convierte en materia prima reutilizable. Los copos se introducen en el sistema de extrusión, donde las temperaturas dentro de la cámara de calentamiento superan los 520 grados Celsius. Bajo este intenso calor, cada fragmento se va ablandando y fundiéndose poco a poco, formando una espesa corriente fundida que fluye hacia adelante como una cinta creada por el hombre. Un enorme tornillo gira sin descanso, mezclando y empujando el plástico fundido bajo una presión cada vez mayor. Con cada giro del sinfín, el material se acerca más al filtro final. Allí, debe pasar a través de mallas metálicas ultrafinas, diseñadas para capturar las impurezas más pequeñas que aún quedan. Una vez que pasa por las pantallas, la corriente fundida se corta en pequeños gránulos conocidos como pellets. Un baño de agua fría fija inmediatamente cada pieza en su forma, garantizando un tamaño uniforme y una superficie lisa y brillante, casi como perlas sintéticas en miniatura. Millones de estos pellets se secan y se recogen, formando un flujo limpio y compacto de materia prima, listo para servir como base para innumerables productos plásticos nuevos en la vida moderna. Una vez que los pellets de plástico reciclado están listos, pasan a las líneas de producción, donde se transforman en productos completamente nuevos. Uno de los métodos más comunes y eficientes es el moldeo por inyección. En este proceso,
Cada lote de pellets se funde hasta formar una corriente espesa y viscosa de plástico, que luego se inyecta en moldes de acero pesados bajo una presión extremadamente alta. En cuestión de segundos, el molde se llena completamente, formando objetos con formas precisas y detalladas. A medida que el molde se enfría, el plástico se solidifica y se libera el producto terminado. Contenedores de basura duraderos que bordean las calles de la ciudad, palés de alta resistencia apilados en almacenes o contenedores de almacenamiento que se encuentran en los hogares estadounidenses cotidianos. Esta tecnología hace posible la verdadera producción en masa, produciendo miles de productos idénticos en un solo turno. Lo notable es que todos estos artículos tienen su origen en recipientes para alimentos de un solo uso, que en un principio parecían destinados a usarse solo durante unos minutos. A través del moldeo por inyección, se alarga su vida útil durante años, demostrando que lo que antes era un desecho puede volver a ser un recurso valioso y práctico. Mientras innumerables productos se moldean mediante moldeo por inyección, otra corriente de pelés de plástico se embarca en un viaje igualmente vital: la extrusión. Si el moldeo por inyección es como llenar un molde cerrado para formar objetos individuales, la extrusión funciona según el principio de un flujo continuo. Cada lote de pellets se introduce en una tolva y se canaliza hacia un barril calentado. En el interior, un enorme tornillo gira, mezclando, comprimiendo y empujando el plástico fundido hacia adelante. Bajo intenso calor y presión, el material se ablanda y se funde en una corriente uniforme como una cinta de lava creada por el hombre. Una vez que el plástico alcanza su estado ideal, se fuerza a pasar a través de una matriz abierta, con una forma fija. A diferencia del moldeo por inyección, que llena una cavidad entera de una vez, la extrusión permite obtener productos de longitud prácticamente ilimitada: vigas de plástico, tuberías o placas planas. Inmediatamente después, un sistema de enfriamiento mediante agua o aire frío solidifica el plástico, estabilizando su forma y superficie. El resultado son tablones compuestos duraderos, construidos para soportar años de intemperie, o tuberías de plástico, técnicas esenciales para la construcción y la infraestructura. Después de que algunos de los pelés reciclados se convierten en contenedores de basura y paletas a través del moldeo por inyección, y otros en tablones o tuberías mediante extrusión, a este material le espera otro viaje notable: el hilado de fibras. El proceso comienza cuando los pellets reciclados se introducen en sistemas de calentamiento masivos y se funden formando una corriente uniforme de plástico. Desde allí, el flujo fundido es impulsado a través de miles de pequeñas boquillas, formando innumerables hebras finas como la seda. Estos hilos se enfrían instantáneamente y luego se estiran para aumentar su resistencia y definir su diámetro preciso. El resultado son rollos de fibras de poliéster, materia prima fundamental para la industria textil moderna. A partir de estas fibras, las fábricas pueden tejer alfombras, tapizados de automóviles e incluso artículos deportivos. Las grandes marcas han adoptado este recurso único para crear productos sostenibles. Adidas, por ejemplo, ha desarrollado zapatillas deportivas hechas con poliéster reciclado, transformando lo que antes eran plásticos desechados del océano o envases de alimentos de un solo uso en zapatos que usan millones de personas en todo el mundo. Lo verdaderamente sorprendente es que todo comienza con un recipiente plástico para alimentos que posiblemente haya estado en la mesa durante solo unos minutos. A través del hilado de fibras, su vida útil se prolonga durante años, renaciendo como un producto sostenible tejido en la vida cotidiana. Sin embargo, el proceso de convertir un solo envase de plástico de alimentos en pellets reciclados y luego en nuevos productos representa solo una pequeña fracción de la realidad. En Estados Unidos, la mayoría de los envases de plástico para alimentos nunca llegan tan lejos. Las cifras son asombrosas. Realmente solo el 5% de las botellas y envases se reciclan. El resto son enterrados en vertederos masivos y enviados a incineradores, añadiendo silenciosamente presión al medio ambiente. Durante años, la solución fácil de Estados Unidos fue exportar millones de toneladas de residuos plásticos a países asiáticos como China, Malasia, Vietnam y Tailandia.
Pero cuando China impuso una prohibición a las importaciones de residuos plásticos en 2018, esa puerta se cerró de golpe, obligando a Estados Unidos a enfrentarse a su propia montaña de basura. En este contexto, algunas naciones han optado por un camino diferente. Singapur ofrece un ejemplo sorprendente. En lugar de reciclar cada envase para fabricar nuevos productos, la mayoría de los plásticos desechados se envían a plantas de energía a partir de residuos. Allí, junto con otros residuos domésticos, se queman en hornos gigantescos a temperaturas extremadamente altas. El proceso reduce el volumen de residuos hasta en un 90%. Mientras tanto, el vapor producido se utiliza para hacer girar turbinas y generar electricidad para la red nacional. Para una pequeña nación insular, con territorio limitado, esto se considera una solución óptima para abordar el problema de los desechos y al mismo tiempo producir energía. Esta tecnología ya se ha extendido por Europa y Japón. Pero en Estados Unidos, los altos costos de inversión y los bajos precios de la energía han impedido que se convierta en una opción generalizada. Sin embargo, bajo la creciente presión de la contaminación plástica y el cambio climático, la pregunta sigue siendo: ¿es hora de que Estados Unidos considere este modelo de un recipiente de plástico para alimentos que estuvo en una mesa durante solo unos minutos? El viaje del reciclaje revela algo notable. La tecnología puede transformar lo que alguna vez parecía inútil en un recurso valioso, al servicio de la vida humana durante años. Ya sea un bote de basura público, una tabla compuesta duradera, o incluso un par de zapatillas de una marca global, todos ellos comparten el mismo origen humilde: los desechos plásticos. Pero junto a estos logros, hay contradicciones sin resolver. En Estados Unidos, la mayoría de los envases de plástico nunca completan este ciclo y terminan en vertederos, incineradores o enviados al extranjero. Esta realidad nos recuerda que la tecnología por sí sola no es suficiente. Un cambio real requiere conciencia comunitaria, políticas sólidas e inversiones audaces. La historia del reciclaje de envases de alimentos, entonces, no es solo un proceso mecánico dentro de las fábricas. Refleja las decisiones que tomamos sobre cómo vivir en este planeta. Cada contenedor que renace es un pequeño paso hacia un futuro más sostenible. Y la pregunta sigue siendo: ¿estamos preparados para garantizar que esos pequeños pasos se conviertan en un gran salto para la sociedad? Si crees que este viaje te ofreció una nueva perspectiva, no olvides hacer clic en el botón me gusta, compartir tus ideas en los comentarios y suscribirte para ver más contenido. Nos vemos de nuevo en los próximos vídeos.